Bueno, un saludo para todos ustedes, hoy con otra emisión más de este análisis educativo, académico de los mercados para que podamos aprender un poco más a leer la economía. Continuarán los vientos de recesión e inflación y esta semana hemos estado viendo la montaña rusa de la economía actual. Antes de iniciar este video, antes de ver este video, recuerde que es un contenido académico, no es una recomendación de inversión. La única persona que maneja su dinero es usted mismo. Bueno, estamos viendo la economía como así como vemos aquí abajo, esta montaña rusa. Esto es lo que ha venido pasando en los últimos días. Suben y bajan las expectativas sobre temas de inflación y temas de recesión. Esta semana tuvimos básicamente una alta volatilidad en el dólar a nivel internacional, a nivel global, también a nivel nacional, a nivel en Colombia. El dólar, pero no, ese dólar no detiene la fortaleza frente al euro. Estuvo rompiendo esa barrera del 1, que esa paridad estaba hace varias semanas por debajo del 1, en 0.97, 98, 0.99. Esta semana lo alcanzó a romper, pero no fue sostenible. En el día de hoy se devolvió. Entre ayer y hoy estuvo testeando algunos niveles, hoy se devolvió y pues no ha sido sostenible en el tiempo, por lo menos por ahora o hasta ahora lo que ha pasado frente a el euro. El incremento también de tasas de interés en Europa. El Banco Central Europeo incrementó sus tasas en 0,75 puntos básicos adicionales para llegar a un 2%. Esto para contener la inflación en Europa, en toda la zona euro, que llega a un 10%, a 9,99 en la zona euro. Eso fue el 27 de octubre. Estamos hablando de esta semana. Y también pues tuvimos una mejora en el crecimiento económico, un dato muy interesante y muy importante que vimos en la economía de los Estados Unidos. Estuvimos viendo una recuperación de ese PIB, se había hablado de una recesión técnica o se está hablando de una recesión técnica de Estados Unidos, pero con esta cifra hay un poco más de aliento, un poco más de descanso, pero se espera que este 2 de noviembre, que obviamente se decretan otra vez tasas de interés por la Fed, estemos esperando un 0,75 puntos básicos adicionales, esperando un poco de retroceso, un poco de crecimientos de estas tasas un poco más lentos hacia el mes de diciembre y ya con miras hacia el mes de enero del año 2023, a ver qué sucede con el cierre del año. Bueno, tenemos también el euro dólar. Aquí estamos viendo el euro dólar a mano izquierda de la pantalla. Una caída constante durante este año. Ya la sabíamos, ya la hemos visto. Y vimos aquí una pequeña recuperación durante esta semana, el dólar, el euro, buscando subir, recuperándose, buscando esa recuperación frente al dólar, tratando de llegar a ese 1 por aquí a estos niveles, pero todavía no ha sido tan sostenible. En las volatilidades del mercado, esto que estamos graficando son cierres de cada día, de cada 24 horas, pero de una otra manera la volatilidad obviamente estuvo un poco más alta durante la semana. Mucho ojo con esta zona, mucho ojo con la recuperación que pueda generar el euro, que haría que el dólar bajara esa presión que tiene sobre todas las demás economías, o más bien esa apreciación que está haciendo ese dólar, que se está subiendo, se está volviendo muy caro, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Este es el índice de dólar de los Estados Unidos. Este índice ya lo hemos hablado en videos anteriores, tiene más o menos 6 paridades dentro de él, la componen 6 paridades de monedas fuertes en el mundo. Vimos cómo hubo una caída también esta semana, no fue algo netamente en Colombia, para los que ven noticias, no fue algo netamente en Colombia, está relacionado con esta búsqueda del euro tratando de salir de esa zona por debajo del 1. Entonces vimos cómo descendió esta semana el dólar. Ahí estábamos hablando la semana anterior de unos niveles de 113, estaba tocando los 113 este índice, ya está cerrando en el día de hoy en 110.59. ¿Qué evidencias tenemos? Una gran pregunta: ¿recuperación local en Colombia o global de las monedas? Aquí estamos viendo esa evidencia que fue una recuperación frente al dólar de casi todas las monedas en el mundo. Esto lo muestra el índice, y el efecto, digamos, que hemos visto en Colombia lo han generado las cifras también reveladas en el mercado internacional. Entonces, unas cifras reveladas de la economía de los Estados Unidos.
Tenemos un comparativo con otras monedas. Miren, lo que sucedió básicamente, la línea roja es el peso colombiano, frente al dólar americano. Y vimos cómo esta semana tuvo una caída. Pero Chile, mire cómo se comportó Chile, y esto es lo que hemos venido hablando. Chile nos hemos parecido mucho al comportamiento de Chile en nuestras dos monedas, pero de una u otra manera en el mes entre julio y agosto, septiembre, perdimos esa correlación teniendo un empinamiento, un rally alcista llegando a los 4.999, pero hoy y esta semana, estos últimos 4 días, 4 jornadas, también el peso chileno ha tenido una recuperación frente al dólar. El peso mexicano, pues ya habíamos hablado, básicamente en esta zona se había tenido una contención de la devaluación, pero también presentó una caída o más bien una fortaleza frente al dólar. El dólar descendiendo a nivel de otras monedas. Como tuvimos esta semana o el cierre de hoy del dólar, tuvimos una apertura para hoy de 4.800 pesos, un precio de cierre de 4.835 pesos, un promedio de este dólar en el mercado de hoy 4.825, con un precio mínimo, ojo con este precio mínimo, 4.763, ya el dólar testeando por debajo de los 4.800 pesos, y un precio máximo de negociación de 4.863 para una volatilidad del día de hoy de 100 pesos. Estamos viendo volatilidades bastante altas. La volatilidad de la semana, si la calculamos con el precio máximo que tocó 4.999 y por aquí unos mínimos de 4.763, tuvimos una volatilidad aproximada de 236 pesos, es decir, un cambio en la semana de unos 236 pesos desde el punto máximo hasta tocando estos puntos mínimos en 4.763. También tuvimos una importante noticia en el día de hoy, que fue la tasa de interés en Colombia, la decisión del Banco de la República, seguir incrementando la tasa, lo subió un 1%, es decir, 100 puntos básicos. En este orden de ideas llegamos a una tasa del 11%, una tasa de crédito, una tasa de interés del 11%. Tengan mucho cuidado con este nivel, porque puede seguir incrementándose mientras no se contenga la inflación. Mientras la inflación siga subiendo, pues vamos a seguir viendo cómo el Banco de la República, ya sobrepasamos los niveles del año 2008, en la crisis del año 2008, que llegó hasta un 10% y después comenzó a descender la tasa. Ya estamos un 1% por encima, así que estamos en tasas máximas de hace bastantes años, de hace 14 años, en donde estamos viendo estamos viendo la tasa de interés, en un 11%. Antes de continuar, recuerde seguirnos en el canal de Telegram LCC Signal y en YouTube LCC Negocios. Y quiero informarles a todos ustedes, ya los eventos de este año que hemos hecho con empresas privadas están cerrando, ya estamos cerrando agenda para el 2022, pero vamos a tener el primer evento virtual 2023, seminario de coyuntura económica y financiera. Vamos a tener unos invitados muy especiales. Vamos a estar el febrero 13, 14 y 15. Tenemos cupos limitados. Más adelante en otro video les estaremos dando ya el link para que se inscriban y puedan no perderse estas 3 sesiones que vamos a hacer en vivo, para que puedan hacer ustedes también preguntas, y donde vamos a estar hablando de qué va a pasar con el 2023. Bueno, continuando, entonces la pregunta que hemos visto en estos días es: ¿y qué es la recesión? ¿Qué es la recesión? ¿Qué pasa con la recesión? ¿Qué es lo que están diciendo en la recesión? Hay 2 conceptos importantes para que usted lo aprenda aquí en nuestro canal. La recesión técnica, que es la que se habla mucho, es cuando un país por 2 trimestres consecutivos, es decir, por 6 meses consecutivos, es decir, ahí lo tenemos en la fracción del tiempo, presenta un decrecimiento económico medido por el PIB, por el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Esto, digamos que muchas veces las recesiones técnicas no traen consecuencias nefastas para la economía, simplemente se vuelve como una alerta. Miremos lo que pasó en Estados Unidos, entrando en recesión técnica, pero después tuvo una recuperación por las decisiones que toma el gobierno, por la confianza de pronto también que generan los comunicados del gobierno, la fortaleza económica, y esa es la famosa recesión técnica, que toda la economía en conjunto, el PIB, lo que mide es toda la productividad en conjunto del país, y es lo que da
la medida de cuánto está creciendo una economía. Pero tenemos un concepto simple como la recesión o recesión económica, que es generalmente se presenta después de una recesión técnica cuando se detiene también la productividad y se destruye el empleo. Tengan en cuenta algo acá, que cuando se destruye el empleo aumenta la escasez, las empresas empiezan a producir menos y todo esto también es causado por el incremento, digamos, abrupto de las tasas de interés, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, las empresas dejan de endeudarse, dejan de hacer nuevos proyectos, empieza a detener la economía. Eso es lo que no queremos que pase en Colombia, así que hay que contener la inflación lo más pronto posible para que no lleguemos a una recesión económica. Ok. Continuando, entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿continuarán los vientos de recesión? Yo tengo unas hipótesis personales, son mis hipótesis. Puede que otros analistas tengan otras, usted tenga su propia hipótesis, pero mi hipótesis es que vamos a ver una desaceleración económica en varias regiones del mundo para el año 2023. Una desaceleración, no hay que ser muy sabio, no hay que tener conocimientos económicos y financieros muy profundos para que usted se dé cuenta que vamos a tener un 2023 bastante complicado en materia económica. Hay un escenario 1 y es que si Estados Unidos ve recuperación económica, así como la empezó a ver en este momento para el último trimestre, puede esperar el fin de año sin subir tasas. Estaríamos hablando que para diciembre, para el mes de diciembre, de pronto, finales de noviembre, principios de diciembre, en la reunión de la FED, no se vuelvan a subir tasas para este año. Quizás veamos incremento de tasas después del mes de enero. Esa es una hipótesis que tengo, es un escenario que se puede dar, dado que la recuperación económica es muy importante para los Estados Unidos. Pero Europa seguirá subiendo tasas para controlar la inflación. Europa va a seguir subiendo tasas, se espera que Europa las siga subiendo. No tienen una tasa muy alta en este momento, pero sí tienen una inflación en la zona euro del 10%. El escenario 2 es que Estados Unidos suba esas tasas moderadamente, que no las detenga, que siga haciendo incrementos, pero de una manera más pequeña, no tanto de 0,75 puntos básicos, pero algo más pequeño para controlar la inflación de fin de año. Recuerde que en fin de año siempre se suben todos los precios. En fin de año tenemos nosotros básicamente precios que están subiendo constantemente, entonces de pronto puede llegar a pasar esto, pero Europa sí, creo que Europa debe seguir subiendo tasas por el tema de la inflación. Atención entonces con los créditos hipotecarios, de esto voy a hacer un video más adelante la próxima semana, y porque en 2023 esos créditos hipotecarios, el costo del crédito hipotecario va a continuar subiendo por el tema de las tasas de interés, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, y eso puede, digamos que de una u otra manera, impulsar los precios de la finca raíz a la baja. ¿Por qué? Porque precisamente hay menos dinero para crédito, así que van a tener que haber ofertas de ese metro cuadrado a nivel global. Atención también a capitales. Si Europa sigue subiendo tasas, probablemente unos capitales invirtiendo en Europa, eso puede fortalecer el euro y puede hacer que el dólar también se comience a detener. Bueno, ¿y Colombia qué? ¿Colombia qué? Bueno, estamos en una montaña rusa de información y cambios. Mucha cautela, por favor, mucha cautela, paciencia y esperar el tema del petróleo local y la reforma tributaria. Muchos dicen, no, ya se solucionó el tema del petróleo, hay que esperar a ver cuál es la aplicación del comentario que se hizo. Hasta ahora son unos comentarios, hasta ahora son unos anuncios que ha hecho el gobierno de seguir continuando dando las licencias de explotación, de exploración, de entender a través de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, o a través de sus ministros, pues, y especialmente el ministro Campo, entendiendo que Colombia necesita todavía esta fuente de ingreso y la transición energética, de pronto aplazarla, no aplazarla, sino correrla en el tiempo un poco más. Amanecerá y veremos si esto va a ser de esa manera, porque hay noticias muy relevantes sobre la presidencia de Ecopetrol. Pues hay noticias que analizaremos también la próxima semana sobre lo que sucedió con el cambio del nuevo presidente de Ecopetrol, que duró 24 horas y se dio la orden desde la presidencia de la República de hacer otro cambio en el presidente de Ecopetrol. Entonces esto es un poco complicado de entenderlo, por eso hablamos de esta montaña rusa. ¿El dólar puede bajar un poco más? Claro que sí, el dólar puede tener un descanso, un receso, pero la pregunta es si es sostenible esa caída o la caída del dólar a nivel internacional con la coyuntura económica que estamos viendo. Y pues estamos viendo una inflación cercana para fin de año, para 2022 para Colombia, del 12,94, haciendo una proyección muy cautelosa, haciendo una proyección inclusive
muy parecida a lo que ha venido pasando en el último trimestre. Estaríamos llegando alrededor del 12,94, 13%, quizás de pronto un 12,50, pero por ahí debería estar más o menos el cierre de la inflación de este año. Tenemos una tendencia que continúa subiendo la inflación y esperemos que el incremento de las tasas de interés ayude a contener un poco esa inflación. Comparativo del Colcap, que es el índice de la Bolsa de Valores de Colombia, el Dow Jones y el Nasdaq. Miremos nosotros que habíamos visto una caída más o menos hacia los inicios del 2022, por aquí estamos en el 2021 cierre, que cerró al alza, pero vimos unas caídas constantes iniciando el 2022 para el Nasdaq, para el Dow Jones y especialmente la línea roja, la Bolsa de Valores de Colombia, con una gran caída, digamos, con bastante volatilidad, pero vemos cómo al final, en estas últimas jornadas, se ha recuperado la bolsa de Estados Unidos. Esto también dado por las expectativas de mejora del crecimiento económico de Estados Unidos, y aquí en Colombia pues tenemos alguna, digamos, una tendencia creciente, pero con un cierre de la semana un poco bajista. En resumen, pues tenemos recuperación de acciones en la bolsa de Estados Unidos, el Colcap de Colombia pues tiene una leve recuperación y veremos posiblemente, lo digo posiblemente, flujos de capitales tomando posiciones en acciones e índices de Estados Unidos. Eso va a demandar más dólar y podamos tener nosotros un dólar o ver un dólar que de pronto no tenga la caída que muchas personas están esperando. Bueno, esta gran pregunta es si continuarán los vientos de recesión e inflación. Pues estamos en eso, estamos mirando, amanecerá, veremos en esta montaña rusa de la economía actual. Espero verlos a ustedes en una próxima conexión. Dejen sus preguntas, sus comentarios, suscríbanse a nuestros canales y de una u otra manera les informó a ustedes Hans Ferrín. Muchas bendiciones a todos ustedes.